Hay una regla en matemáticas que es tan simple que uno pensaría que obviamente debe ser cierta. Pero si la aceptas, descubres que ahora hay algunos segmentos de línea que no tienen longitud. Una esfera, sin añadirle nada más, puede convertirse en dos esferas idénticas. Más de 100 años de matemáticas se han basado en este axioma. Parece intuitivo y funciona, pero también crea paradojas ridículas. Entonces, ¿es correcto? Todo comienza con el tema de la elección. Intenta esto. Elige un número. Puedo simplemente pensar en un número al azar como 37 o 42, pero eso es el cerebro humano en acción, no un proceso matemático. En matemáticas realmente no se puede elegir al azar, porque las fórmulas siempre dan el mismo resultado. Por eso las computadoras no generan números verdaderamente aleatorios, sino que normalmente ejecutan un algoritmo basado en la hora local actual para generar números que parezcan aleatorios. Pero si no podemos elegir al azar, ¿cómo seleccionamos algo en matemáticas? Bueno, la única manera es seguir algún tipo de regla. Una regla podría ser siempre elegir lo más pequeño. Por ejemplo, si estamos considerando los números enteros positivos, el más pequeño es 1. Para los números primos sería 2. Fácil. Pero, ¿qué pasa con los números reales? Es decir, cualquier número positivo, negativo, entero, fraccionario e incluso irracional como pi o la raíz cuadrada de 2. Intenta elegir el más pequeño. Es imposible. Los números reales se extienden hacia el infinito negativo. Aun si intentamos ajustar la regla haciéndola súper específica como elige el número más pequeño después de 1, nos vamos a atorar. Está 1.01 y luego el 1.0001 y después el 1.000000, etc. Entonces, ¿qué número va realmente después de 1? Si de entrada no podemos especificar el orden de los números reales siguiente y anterior, primero y último, no avanzamos. Lo más ridículo es que sabemos que tenemos infinitas opciones, pero a pesar de eso, no sabemos cómo elegir solo uno. La misión de resolver esto comenzó con un hombre en 1870. Se puso la tarea de poner los números reales en un orden definitivo, aunque le costara la vida. Y casi le cuesta. Georg Cantor era un talentoso matemático alemán que fue el centro de una tormenta de críticas luego de publicar uno de sus primeros artículos a la edad de 29 años. Durante siglos, nuestra comprensión del infinito estuvo fuertemente influenciada por el libro de Galileo de 1638. En él planteó una pregunta clave: ¿existen más números naturales o más números cuadrados? A simple vista, los números cuadrados están más espaciados y se separan cada vez más conforme se va subiendo. Así que pareciera que hay menos cuadrados que números naturales. Pero Galileo se dio cuenta de que podía trazar una línea que uniera cada número natural con su propio cuadrado. Y como logró establecer esta correspondencia uno a uno, dedujo que los dos conjuntos debían ser exactamente del mismo tamaño. Así que en realidad hay tantos números cuadrados como números naturales. A partir de este resultado contraintuitivo, Galileo concluyó que términos como más que o menos que no se usan con infinito como los utilizamos normalmente, sino que es simplemente un gran concepto de eternidad. Y esta visión prevaleció durante siglos. De hecho, es así como muchas personas entienden el infinito actualmente. Pero 200 años después, Cantor no estaba satisfecho. En 1874 se preguntó, ¿y si existieran dos conjuntos infinitos que no se correspondieran perfectamente entre sí? ¿Serían infinitos diferentes? Decidió comparar los números naturales con los números reales entre 0 y 1. Cantor comenzó suponiendo que podría relacionar uno a uno estos conjuntos perfectamente. Así que imaginó escribir una lista infinita con un número natural en un lado y un número real entre 0 y 1 en el otro. Y dado que no hay un número real más pequeño, los escribiría en cualquier orden. Asumiendo que ya tenía una lista infinita completa, Cantor escribió otro número real. Y para hacerlo, tomó el primer dígito del primer número y le sumó 1. Luego el segundo dígito del segundo número y nuevamente le sumó 1. Continuó haciendo esto a lo largo de toda la lista. Si el dígito era 8 o 9, restaba 1 en lugar de sumar para evitar duplicados. Y al final de este proceso había escrito un número real entre 0 y 1. Pero ese número no aparecía en ninguna parte de su lista.
Es diferente del primer número en el primer decimal, diferente del segundo número en el segundo decimal y así sucesivamente. Tiene que ser diferente de cada número en la lista por al menos un dígito, el dígito en la diagonal. Por eso esto se conoce como argumento de la diagonal de Cantor, y demuestra que debe haber más números reales entre 0 y 1 que números naturales extendiéndose al infinito. Cantor había revelado algo extraordinario. El infinito no viene en un solo tamaño. Algunos infinitos, como el conjunto de números cuadrados, enteros o números racionales, pueden emparejarse perfectamente con los números naturales. Literalmente se pueden contar, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cantor llamó a estos infinitos numerables. Pero luego existen infinitos más grandes. Cantor los llamó no numerables. Estos infinitos, como el conjunto de todos los números reales, los números complejos, no pueden emparejarse uno a uno con los números naturales. Los resultados de Cantor sacudieron a la comunidad matemática. Al fin y al cabo, ¿cómo puede algo que continúa para siempre ser más grande que otra cosa que también continúa para siempre? Su trabajo fue calificado como un horror y una enfermedad peligrosa. Pero Cantor no se desanimó. Su éxito solo lo impulsó a perseguir un objetivo aún más ambicioso, demostrar que incluso los conjuntos infinitos no numerables podrían colocarse en un orden definitivo, lo que Cantor llamó un buen orden. Para que un conjunto esté bien ordenado, requería dos condiciones. Primero, el conjunto debía tener un punto de inicio claro. Y segundo, cada subconjunto, una colección de elementos de ese conjunto, también debía tener un punto de inicio claro. Por ejemplo, los números naturales están bien ordenados. Hay un punto de inicio, 1, y cualquier subconjunto, digamos 6, 7, 8, también tiene un punto de inicio claro. En este caso, 6. Siempre se sabe qué número viene antes y cuál viene después. Pero, ¿qué pasa con los números enteros? Los enteros se extienden hacia el infinito tanto en dirección positiva como negativa. Bueno, Cantor se dio cuenta de que podía simplemente elegir el 0 como punto de partida. Y a partir de ahí, su ordenación fue 1, menos 1, 2, menos 2, clasificando los enteros por su valor absoluto, su distancia desde el 0. No importa si pones primero los positivos o los negativos, siempre y cuando seas consistente. Ordenarlos de esta manera es lo que realmente nos permite mapear los enteros con los números naturales y ver que ambos conjuntos tienen el mismo tamaño. Pero hay otras maneras en las que podríamos ordenar bien los enteros. Podríamos comenzar con el 0 y luego 1, 2, 3 hasta llegar al infinito positivo. Y luego menos 1, menos 2, menos 3 hasta llegar al infinito negativo. No es como estamos acostumbrados a contar, pero ambas opciones cumplen con la definición de un buen orden. Hay un punto de inicio claro, el 0, y todos sus subconjuntos también tienen un punto de inicio definido. Cantor había logrado ordenar bien un conjunto que era infinito en ambas direcciones, pero solo era contablemente infinito. En su siguiente libro publicó su teorema del buen orden. Afirmaba que cualquier conjunto, incluso los infinitamente no numerables como los números reales, se puede bien ordenar. El problema era que, en realidad, no lo había demostrado, porque no podía. Todos los métodos que probó fallaron. Pero había una gran razón por la que Cantor estaba tan seguro de su teorema. Era un luterano devoto, y creía que Dios hablaba a través de él. Dijo, mi teoría se mantiene tan firme como una roca. Cada flecha que se dirija contra ella regresará rápidamente a su arquero. ¿Cómo lo sé? Porque la he estudiado desde todos los ángulos durante muchos años y sobre todo porque he seguido sus raíces, por así decirlo, hasta la infalible causa primera de todas las cosas creadas. A pesar de su creencia, afirmar el teorema del buen orden sin ninguna prueba matemática era arrogante. Y así, por segunda vez, la comunidad matemática volvió a atacar y a marginar a Cantor. Liderando el ataque estaba Leopold Kronecker, el jefe del departamento de matemáticas de la Universidad de Berlín. Kronecker desdeñó por completo el trabajo de Cantor, calificándolo de científico charlatán y corruptor de la juventud. Y Kronecker había sido profesor de Cantor. Cantor soñaba con unirse a él en la Universidad de Berlín, pero todas sus solicitudes fueron misteriosamente rechazadas. Cantor se tomó el rechazo de manera personal. En 1884 le escribió 52 cartas a un amigo, y en cada una de ellas se quejaba de Kronecker. Pronto, Cantor sufrió la que sería la primera de muchas crisis nerviosas. Fue internado en un sanatorio para su recuperación.
La única forma en que podía demostrar que todos estaban equivocados era bien ordenando los números reales, pero no podía encontrar un punto de partida, literalmente. Cuando lo dieron de alta del sanatorio, quebrantado, se alejó de las matemáticas. Durante los siguientes 15 años enseñó filosofía y rara vez se acercó a sus antiguas actividades. Quizás su mayor desafío llegó en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1904. Ahí, Julius König, un respetado profesor de Budapest, anunció que tenía pruebas de que el teorema del buen orden de Cantor estaba equivocado. En la audiencia no solo estaba Cantor, sino también su esposa, 2 de sus hijos y sus colegas. Se sintió completamente humillado. Pero alguien más se encontraba presente: Ernest Zermelo. Zermelo era un matemático alemán que había desarrollado recientemente un gran interés en el trabajo de Cantor, y mientras escuchaba la presentación de König, algo no le cuadraba. En menos de 24 horas, Zermelo había identificado el problema. La prueba de König contenía una contradicción condenatoria. Y en menos de un mes, Zermelo publicó un artículo de 3 páginas titulado «Prueba de que todo conjunto puede ser bien ordenado». Y era impecable. El logro de Zermelo llegó cuando descubrió algo profundo en el trabajo de Cantor. Utilizaba un mecanismo inconsciente e instintivamente en todas partes, pero no lo formulaba explícitamente en ningún lado. Cantor siempre había supuesto que podía ser un número infinito de elecciones a la vez de cualquier conjunto, incluyendo conjuntos infinitos no numerables como los números reales. Pero esto era solo una suposición. En ningún lugar de las convenciones matemáticas se permitía esto explícitamente. Y las matemáticas se basan en reglas, específicamente axiomas. Los axiomas son enunciados simples que se aceptan como verdaderos sin demostración. Zermelo se dio cuenta de que la suposición de Cantor necesitaba formalizarse en algo que se sostuviera en un sistema de prueba. Un nuevo axioma que estableciera que hacer todas esas elecciones era posible. Necesitaba el axioma de elección. El axioma de elección se puede expresar así: si tienes un número infinito de conjuntos y ninguno de ellos es vacío, entonces existe una forma de elegir un elemento de cada uno. Para los conjuntos finitos, esto parece obvio. Simplemente elige algo de cada conjunto. Incluso para conjuntos infinitos es fácil si hay una regla clara, como siempre elegir el elemento más pequeño. Pero a veces no hay una regla natural. En esos casos, cuando se está eligiendo de entre un número infinito de conjuntos, incluidos los no numerables, se necesita el axioma de elección. No podemos decir cómo estamos eligiendo, pero el axioma hace todas estas elecciones a la vez. El axioma no te permite decir qué elemento has escogido, solo que es posible hacer infinitas elecciones. Entonces, ¿cómo nos permite este nuevo axioma bien ordenar los números reales? Zermelo utilizó el axioma de elección para escoger un número del conjunto de todos los números reales. Colocó este número, llamémoslo x1, en un nuevo conjunto R. El axioma le permitió entonces elegir otro número del subconjunto de todos los números reales menos el que se sacó. Llamó a este número x2 y lo colocó como el siguiente número en su conjunto. Y continuó haciendo esto, eligiendo otro número y colocándolo a continuación, x3, x4, x5. Parece que está eligiendo estos números uno a la vez, pero en realidad las elecciones se hacen de todos los subconjuntos posibles al mismo tiempo. Al principio podría parecer que Zermelo se iba a enfrentar a un problema conforme indexaba cada número con los números naturales, porque los números naturales son un conjunto infinito numerable, mientras que hay muchos más números reales. En algún momento iba a quedarse sin etiquetas. Pero podemos contar más allá del infinito. Lo hicimos antes cuando contamos más allá del infinito positivo para llegar a -1, -2, etc. Así que solo necesitamos un nuevo conjunto de números que se extienda más allá de los naturales. Llamemos al siguiente número omega, luego omega más 1, omega más 2 y así sucesivamente. Estos números omega no son más grandes que el infinito, simplemente vienen después del infinito. No nos dicen cuántas cosas hay, pero sí nos indican su orden. Así que al siguiente número que saquemos lo etiquetaremos como x omega, luego x omega más 1, x omega más 2, etc. Esto continuará hasta que igualemos el tamaño de los números reales y nuestro conjunto original quede vacío. Ahora todos los números reales están en el nuevo conjunto. Hay un primer número, x1, y cada subconjunto también tiene un primer número. Y así, hemos logrado bien ordenar los números reales. Este orden no se parece en nada al orden que conocemos. 1000 millones podría estar antes que 0.2, pero con este proceso podemos demostrar que existe un buen orden.
Y además, ahora tenemos una forma de resolver nuestro problema de cómo elegir matemáticamente. No podemos elegir el número real más pequeño, pero ahora podemos elegir un primer número real, nuestro punto de partida. Y esto se puede hacer con cualquier conjunto. Significa que todos los conjuntos pueden ordenarse bien independientemente del infinito. Así que el teorema del buen orden de Cantor y el axioma de elección de Zermelo son equivalentes. Cantor se sintió aliviado. Zermelo había demostrado el teorema del buen orden y bien ordenado los números reales en menos de un mes. Zermelo tomó algo de lo que habían dependido los matemáticos sin saberlo durante décadas y lo convirtió en un axioma formal. Demostró que entender las matemáticas no se trata solo de números, sino de la lógica detrás de ellos. El axioma de elección puede haber sido una idea nueva, pero su uso no era nuevo en absoluto. Zermelo revisó decenas de artículos de otros matemáticos y se dio cuenta de que ellos también habían estado utilizando el axioma todo el tiempo, incluso aquellos que habían criticado el trabajo de Cantor. Esto solo demuestra que es tan poco intuitivo que incluso es un axioma. La gente lo había utilizado durante una década y no sabían. Pero esto casi parece muy obvio. La demostración de Zermelo realmente no construyó un buen orden, solo decía que debía existir uno. Pero, ¿puede existir algo si no podemos realmente construirlo? Su demostración también utilizó un número incontable de pasos. ¿Eso estaba permitido? Algunos matemáticos sostenían que las demostraciones debían ser finitas. Otros aceptaban el infinito, pero solo el numerable. Y entonces, las cosas empeoraron. Cuando los matemáticos experimentaron con el axioma de elección, se produjeron resultados inquietantes. Uno de los primeros fue el de Giuseppe Vitali en 1905. Vitali usó el axioma de elección para construir un conjunto de números que destrozó nuestra idea de lo que significa que algo tenga longitud. Lo que hizo Vitali fue tomar cada número real entre 0 y 1 y asignarlo a uno de un número infinito de contenedores. Llamemos a estos contenedores grupos. Queremos que cada número real termine exactamente en uno de nuestros contenedores infinitos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, digamos que tenemos dos números, x y y. Si su diferencia, x menos y, es igual a un número racional, es decir, un entero dividido por otro entero, entonces tanto x como y irán al mismo grupo. Pero, si tenemos otros dos números, digamos p y q, y su diferencia no es racional, si es una diferencia irracional, entonces esos dos números irán a grupos distintos. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos 3/4 menos 1/2 nos da 1/4, por lo que 3/4 y 1/2 irán al mismo grupo. De hecho, puedes ver que todos los números racionales en el intervalo de 0 a 1 terminarán en el mismo grupo. Ahora, si tienes números irracionales, no está claro si irán al mismo contenedor o no. Por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de 2 entre 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 2 menos 1/4, esto tiene una diferencia racional, aunque cada uno de estos números sea irracional. Así que estos dos números irán al mismo grupo. Pero si tenemos los números irracionales, raíz cuadrada de 2 entre 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 3, la diferencia es irracional. Así que raíz de 2 entre 3 tiene que ir a un contenedor distinto y se le unirán todos los números con los que tenga una diferencia racional. De esta manera, puedes asignar cada número real a exactamente uno de estos contenedores. Después, Vitali utilizó el axioma de selección para ir a cada grupo y seleccionar exactamente un número que actuaría como representante del grupo. Podríamos tomar 3/4 del grupo racional, raíz de 2 entre 2 de este grupo, raíz de 2 entre 3 de aquel grupo, etc. Aunque claro, como estamos usando el axioma de elección, realmente no sabemos cuál es ese número representante, solo que tienes uno. Entonces podríamos escribirlo así. Tenemos estos representantes de cada grupo y juntos forman el conjunto de Vitali. Puedes visualizar este conjunto como una colección de puntos entre 0 y 1. Después, Vitali hace copias infinitas de su conjunto y cada una la desplaza un número racional diferente entre -1 y 1.
Y pensemos en lo que esto hace. Va a mover cada número representante para estar en la posición de cada uno de los otros números del grupo. Si tenemos el único número racional que seleccionamos como representante del grupo racional, ahora vamos a desplazarlo por cada número racional posible entre -1 y 1, por lo que terminará en cada una de las posiciones ocupadas por los otros miembros de su grupo, al menos en el intervalo entre 0 y 1. Si ahora imaginas que juntas todos estos conjuntos infinitos juntos, no habrá superposición entre los puntos. Y además, vamos a tener todos los números reales entre 0 y 1, porque en ese intervalo tenemos a todos los miembros de cada grupo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tamaño es el conjunto de Vitali? Sabemos que la unión de esos conjuntos debe ser mayor o igual a 1, porque tenemos todos los números reales entre 0 y 1. Pero también que estos puntos solo se extienden hasta -1 o 2 positivo. Así que debe ser menor o igual a 3. Pero aquí es donde surge el problema, porque ¿qué número para el tamaño del conjunto de Vitali podría sumarse a sí mismo infinitas veces y terminar con un valor entre 1 y 3? No existe un número así. Es decir, si el tamaño del conjunto de Vitali fuera 0, al sumarlo infinitamente, seguiría siendo 0. Si el tamaño del conjunto de Vitali es un valor positivo pequeño y lo sumas infinitamente, obtendrás infinito, no 3. Así que tenemos una contradicción, y la única salida es que el conjunto de Vitali en sí mismo no sea medible. Y eso es absurdo. Los conjuntos no medibles como el de Vitali no tienen una definición consistente de tamaño, longitud, área o incluso probabilidad. Pero las matemáticas se basan en la idea de que todo puede cuantificarse, ya sea distancia, tiempo o peso. Pero ahora hay conjuntos no medibles, y parece que el axioma de elección es el culpable. Este fue solo el comienzo del revuelo que causó el axioma. En 1924, dos matemáticos, Stefan Banach y Alfred Tarski, lo usaron para demostrar algo que parece un truco de magia. Demostraron que se podía tomar una sola esfera sólida y dividirla en 5 piezas. Y luego, rotando y moviendo cuidadosamente esas piezas, se podían formar 2 esferas completamente idénticas a la original. Y se podía repetir el proceso hasta, finalmente, tener un número infinito de esferas. Infinito a partir de 1. Esto suena absurdo, pero de hecho podemos ver cómo funciona si construimos una gráfica. Imagina que puedes moverte en 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Al dar un paso, digamos hacia la izquierda, tienes las mismas 4 opciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Pero si vas a la derecha, terminarás en donde empezaste, así que la única regla que tendremos es que no se puede revertir inmediatamente un movimiento. Y vamos a repetir esto en cada paso, dibujando cada nueva línea de la mitad del tamaño de la anterior para que todo quepa en la pantalla. Si seguimos, terminaremos con esta gráfica de ramificaciones infinitas. Vemos en nuestra gráfica que podemos dividirla en 5 secciones. La sección central, donde comenzamos, y luego hay otras 4 secciones que son idénticas, solo que rotadas. Si tomamos esta sección de la izquierda y movemos todo un paso hacia la derecha, la parte superior termina aquí, la parte inferior aquí y la de la izquierda aquí. Casi hemos recreado toda la gráfica. Lo único que nos falta es esta sección, así que volvamos a agregarla. Pero podríamos haber hecho lo mismo de una forma totalmente distinta al tomar la sección inferior y moverla un paso hacia arriba. Ahora la parte de la izquierda termina aquí, la parte de la derecha aquí y la parte inferior aquí. De nuevo, solo nos falta una sección, así que volvamos a agregarla. Pero esto significa que puedo recrear toda la gráfica original de 2 formas totalmente distintas. Tomamos una gráfica, la dividimos en secciones, movimos las secciones de manera que la sección izquierda fue a la derecha y la sección inferior hacia arriba, y de alguna manera terminamos con 2 copias idénticas. Esto es exactamente lo que hicieron Banach y Tarski, pero con una esfera. Como en nuestra gráfica, tenemos 4 movimientos. Podemos rotar la esfera hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. E igualmente la única regla es que no podemos revertir inmediatamente un movimiento. Y para asegurarnos de no volver al mismo punto, cada rotación será de la misma fracción irracional de un círculo. Podemos elegir un punto de inicio al azar, marcarlo y luego comenzar a rotar la esfera. Cada punto se colorea según la dirección de rotación que se utiliza para llegar ahí.
Si hacemos esto un número infinito de veces, terminamos con esta colección de puntos. Esta es una colección infinita numerable, porque podríamos enumerar cada rotación y asignarle un número natural. Pero la superficie de una esfera tiene puntos infinitos no numerables, al igual que la recta numérica real. Así que si queremos cubrir toda la superficie, necesitaríamos repetir este proceso. Pero, ¿por dónde empezamos ahora? Como hay una cantidad infinita no numerable de posibles puntos de inicio, no podemos enumerarlos todos y queremos asegurarnos de evitar cualquier punto que ya hayamos coloreado. Entonces, la solución es utilizar el axioma de elección. Con él, podemos seguir eligiendo puntos de inicio únicos, aunque no podamos decir exactamente cómo los elegimos. Una vez que coloreamos cada punto en la esfera, podemos dividir los puntos en 5 grupos, uno para los puntos de inicio y otros 4 con base en la rotación final que se usó para llegar a esos puntos. Estos grupos pueden tratarse como las secciones de la gráfica. Podemos tomar el grupo de puntos que termina con una rotación a la izquierda y rotarlo a la derecha. Luego añadimos el grupo que termina con una rotación a la derecha. Y así de fácil, recreamos nuestra bola original. Y podemos hacerlo de nuevo. Haciendo un movimiento extra para tomar en cuenta los puntos de partida, también podemos tomar el grupo que termina con una rotación hacia abajo y rotarlo hacia arriba. Luego añadimos el grupo que termina con una rotación hacia arriba y nuestros puntos de inicio. Y ya recreamos nuestra bola original por segunda vez. Esto es una simplificación, pero da una idea de cómo se hace. A partir de una bola, hemos creado 2 bolas idénticas del mismo volumen. Y nada nos impide hacerlo de nuevo. 2 bolas pueden volverse 4, 4 se vuelven 8, y antes de darte cuenta tienes un número infinito de bolas. El axioma de elección es algo que parece tan claramente cierto, y sus consecuencias son tan evidentemente falsas, que piensas ¿qué rayos pasa? Esta duplicación infinita es teóricamente posible, pero el truco está en que los grupos en los que dividimos la esfera no son formas simples. De hecho, no son medibles como el conjunto de Vitali. Aunque la esfera original tiene un volumen y las esferas duplicadas también, el paso intermedio viola nuestra comprensión de tamaño. Esto es lo que permite que se dé la paradoja. Obviamente esos cortes no son físicamente posibles, pero hay una pregunta más metafísica. ¿Sería remotamente posible si pudiéramos hacer tales cortes? La respuesta de casi todos los humanos que conozco es absolutamente no. La verdad es que nadie sabía lo que estaba pasando. Ese mismo año, Tarski intentó llevar el axioma de elección más lejos, demostrando que es equivalente a la afirmación de que cuadrar cualquier conjunto infinito no aumentaría su tamaño. Cuando Tarski envió por primera vez este trabajo a una revista en París, el editor Lebesgue respondió despectivo: a nadie le interesa la equivalencia entre 2 afirmaciones falsas. Sin desanimarse, Tarski lo envió a otro editor de la misma revista, Fréchet. Su respuesta: a nadie le interesa la equivalencia de 2 afirmaciones obviamente verdaderas. Tarski nunca volvió a enviar ahí un artículo. Las matemáticas estuvieron en crisis durante más de 30 años. La gente no sabía en qué creer. La pregunta es, un momento, ¿esto es un axioma o es algo que se puede demostrar? En 1938, por fin comenzamos a obtener algunas respuestas. El matemático austriaco Kurt Gödel demostró que existe un mundo donde todos los demás axiomas ya aceptados de la teoría de conjuntos son válidos y también lo es el axioma de elección. Luego, en 1963, Paul Cohen demostró que también hay un mundo donde todos los axiomas de la teoría de conjuntos son válidos excepto el axioma de elección. Esto es como el postulado de las paralelas en geometría. Puedes pensar en la geometría como un juego. Los primeros 4 postulados o axiomas son las reglas mínimas necesarias para jugar ese juego. Y el 5.º axioma selecciona el universo en el que deseas jugar. Si decides que el 5.º axioma no se cumple, de modo que no hay líneas paralelas, estás jugando en geometría esférica. Si eliges una línea paralela, estás jugando en geometría plana. Y si eliges más de una línea paralela, entonces estás jugando en geometría hiperbólica. Todas estas geometrías son válidas. Solo depende del tipo de matemáticas que quieras hacer. Lo mismo ocurre con el axioma de elección. El axioma de elección no puede demostrarse ni refutarse a partir de los otros axiomas. Así que mientras los otros axiomas sean consistentes, añadir el axioma de elección no llevará a ninguna contradicción. Paul Cohen fue galardonado con la medalla Fields 3 años después por su resultado revolucionario, además de su otro trabajo en teoría de conjuntos. Y después del trabajo de Gödel y Cohen, la mayoría de los debates sobre el axioma de elección se calmaron.
Al final lo que realmente sucede es que depende de ti decidir si quieres que el axioma de elección forme parte de tu sistema o no, y enfrentar las consecuencias de tenerlo o no tenerlo. A pesar de los resultados contraintuitivos que genera el axioma de elección, como los conjuntos no medibles y la duplicación infinita, es increíblemente útil. El axioma de elección permite a los matemáticos reemplazar demostraciones explícitas y extensas con argumentos más concisos. Al demostrar afirmaciones en un caso finito, muchas pruebas pueden extenderse a cualquier caso infinito en solo una línea. Esto hace que demostraciones que podrían ser de 20 páginas sean solo de media página. Y el axioma de elección no solo facilita las matemáticas, también es básico para algunas demostraciones. Hay muchos teoremas donde el caso general no puede ser probado sin utilizar el axioma de elección en algún punto. Algunos matemáticos aún prefieren las demostraciones sin elección. Aunque sea más difícil, la demostración debe explicarse paso a paso para generalizarla a infinitos casos, lo que proporciona información adicional. Algunos matemáticos dedican su tiempo a estudiar universos sin el axioma de elección para entender qué sucede al eliminarlo. Pero actualmente el axioma de elección es casi universalmente aceptado. Durante los últimos 80 años se ha enseñado a generaciones de matemáticos, dando por supuesto la elección, al grado de que muchos de los que utilizan el axioma de elección no se dan cuenta de que lo hacen. Si no incluyes el axioma de elección, es como si estuvieras trabajando con las manos atadas. Sería muy difícil progresar en las matemáticas modernas. La pregunta nunca fue realmente si el axioma de elección es correcto, sino más bien, ¿el axioma de elección es adecuado para lo que quieres hacer?